Recuerden que el margen es 1 centímetro de cada lado. Después del margen que tenemos del lado izquierdo, vamos a pasar 12 centímetros hacia la izquierda para dibujar la línea de origen para las alturas. $12 centímetros del margen hacia la derecha y dibujamos la línea de origen de inicio. Sí. Por en silencio ya. Esa va a ser la línea de origen para las alturas. Del membrete hacia arriba vamos a pasar 3 centímetros y después 6. 3 centímetros para la línea de tierra y 6 para la línea de origen. En centímetros. 3 centímetros para la línea de tierra. Y 6 para la línea de horizonte. Dígame. ¿Puedes pagar los tacos? Sí. En esta parte son 3, aquí son 6. Si lo quieres medir desde el margen, de aquí a aquí son 9, de aquí a aquí son 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo? 6 y 3. ¿Son 3 y 6? Sí, en total 9. Sí, gracias. Recuerden ponerle nombre a las líneas que acabamos de crear para que no se confundan. Esta va a ser la línea de tierra. En la línea de tierra es donde colocamos las medidas reales para traspasarlas a las líneas de origen. Y esta es la línea de horizonte, donde van los puntos medidores, donde van los puntos de fuga. Salud. Gracias, pero no. Es que, ¿por qué te saques todo? Pareces Groot. No, ¿cómo se llama? Groot, el de los niños, todo formado. Pues estoy así, hombre. ¿Por qué no te sientas? Me gusta estar sentado con la arquitectura. El cruce que existe entre la línea de origen y la línea de tierra es el origen de nuestro elemento. Y en el cruce de la línea de origen y la línea de horizonte vamos a medir 3 metros en escala 1.25 para el punto medidor 2. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cuánto? 3. 3 unidades.
Para el punto medidor 2, 1.25. 1.25 la escala en la que vamos a hacer la fachada. Punto medidor 1. Y colocamos las siglas del punto medidor 2. ¿Ese es el 2, profe, o el 1? 2. Para el punto medidor 1 vamos a pasar solamente 30 unidades. Punto 30. Para el punto medidor 1. En escala 1.25. En escala 1.25 el punto 30. Cada una de estas rayas o de estas líneas son 10 centímetros. Es hasta esta línea, el punto 30. Ese va a ser nuestro punto medidor 1. Para los puntos de fuga vamos a pasar a partir del punto medidor 2 hacia la derecha 8.5 unidades. Recuerden colocar una cinta masking para no rayar el respirador. .5. Chicos, traten de poner atención a lo que yo digo para que no se esté haciendo demasiado ruido cuando estén preguntando qué es, qué dijo. Lo estamos haciendo paso por paso. Lo que acabo de decir. Necesitan poner atención a lo que se está diciendo para que no pregunten a sus compañeros, porque entre cada uno que le pregunta al compañero de al lado se va haciendo ruido y no escucha el de adelante, y no escucha el de adelante, perdió la indicación y es un ciclo sin terminar. Pongan atención a las indicaciones, las hacemos paso por paso y dejo todavía muchos segundos en intermedio para aquellos que hacen las cosas lento. Traten de poner atención y no pregunten para que no haya ruido y escuchen todos los compañeros. Del punto medidor 2 vamos a pasar 8.5 unidades hacia la derecha y es el punto medidor 2, el punto de fuga. En este caso va a ser el punto de fuga derecho. .5 hacia la derecha del punto medidor 2 va a estar el punto de fuga derecho. Y para el punto de fuga izquierdo va a estar a partir del punto medidor 1 a 7.7 hacia la izquierda. Recuerden colocar pedazos de cinta masking para no rayar el respirador. Profe, hacia la izquierda, ¿cuánto tenemos que pasar? 7.7 unidades hacia la izquierda a partir del punto medidor 1.
Resumiendo lo que llevamos hasta ahorita, pasamos 12 centímetros del margen de la izquierda para dibujar la línea de origen. La línea de origen donde vamos a colocar las alturas reales de nuestra figura para después proyectarla en nuestro 3D. Pasamos 3 centímetros desde el margen hacia la parte de arriba para dibujar la línea de tierra. La línea de tierra es donde colocamos cada una de las medidas reales para proyectarlas a las líneas de origen de profundidad. A 6 centímetros de distancia colocamos la línea de horizonte, donde vamos a colocar los puntos medidores y los puntos de fuga. En el cruce que hay entre la línea de origen y el horizonte pasamos 3 unidades en escala 1:25 y colocamos el punto medidor 2. Del cruce de la línea de origen y la línea de tierra pasamos 0.3 unidades en escala 1:25 para el punto medidor 1. Las distancias que hay entre el punto medidor 2 y el punto de fuga derecho son 8.5 unidades. Y del punto medidor 1 al punto de fuga izquierdo va a haber una distancia de 7.7 unidades. Hasta ahí ya todos vamos bien. ¿Tengo que esperar a alguien? La de la izquierda. Del punto medidor 1 hacia allá 7.7. Desde el punto medidor 2 hacia la derecha 8.5. Recuerden, con la mano en la que escriben es la derecha, hacia allá es la derecha y hacia allá es el punto de fuga derecho. Con la otra mano es el punto de fuga izquierdo. ¿Listos? En el punto de origen de nuestra figura, recuerden que es el que vamos a proyectar hacia los puntos de fuga. El punto de origen, recordando, es el cruce de la línea de tierra y la línea de origen. Es donde va a comenzar nuestra figura y donde van a empezar a salir las líneas de origen, de profundidad. A ese punto en sí lo enviamos hacia el punto de fuga derecho y hacia el punto de fuga izquierdo. Y esa va a ser mi línea de origen. Recuerden, las líneas de origen, hay 3 líneas de origen. Existe una línea de origen para las alturas, una línea de origen a la izquierda para la profundidad y una línea de origen hacia la derecha para las anchuras. Es donde nosotros vamos a proyectar las alturas, las anchuras y profundidades reales, comenzando primero desde el origen hacia la derecha con punto 40 y después otro punto 40. Después de ese otro punto 40 vamos a pasar 2.2. Ya todos hicimos ese paso. Primero del origen hacia la derecha, punto 4.
después punto 4 y después 2.2. Después de ese último 2.2 es la distancia de punto 5. Punto 5. .5, que es medio metro. 0.5. Sí, todas las medidas las colocamos, recuerden, sobre la línea de tierra y después las vamos a proyectar a la línea de origen. Kevin, ¿puedes cerrar la ventana? Profe, permite tantito, es que voy a poner un papel. Para poner... Después de ese punto 5, vamos a pasar 4 unidades. Colocamos un pedazo de hoja de papel de cinta masking. Y colocamos la distancia de punto 5. Esa última medida es el límite de nuestra casa. Son 4 y luego punto 5. Del origen hacia la izquierda vamos a colocar primero la cantidad de 0.25 y después 0.25. Para hacer la medida del 0.25 es la mitad de la línea 2 y la línea 3, que serían 2 unidades de 10, 25 en esta parte de aquí. Sería 25 y 25, 0.50. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, del lado izquierdo. Después, ¿Puede enseñar otra vez el perímetro del punto? es la mitad en esta posición. Después es 1.5.
Después de ese 1.5, 2 unidades. Ay, perfecto. Son 2 de 2.25. 1.52. 0.25 y luego ¿cuál? 25, 1.50, 2. Las alturas sobre la línea de origen, en la línea vertical, la primera medida va a ser de 3. ¿Unidades? Sí. Dos medidas de 0.5. ¿La altura, profe? ¿Cuánto inicia? 3. Son 3 unidades desde la línea de tierra, ¿verdad? Sí. Desde el origen. 3 y luego más. Dos medidas de 0.5. ¿Mande? 3 unidades a partir de la línea de tierra hacia arriba. 3 unidades. Después 2 medidas de 0.5. Y después 2 unidades. Después del segundo 0.5. 2 unidades después del segundo 0.5. Colocamos un pedazo de cinta masking porque vamos a colocar al final 2 medidas de 0.5. Después de los dos van otra vez. Dos de 0.5. Sí. Recapitulé. Después del 2 va a ser 0.5 y 0.5. ¿Qué? Después del 2 van a ser 2 más de 0.5. No escuchen a sus compañeros, ellos están preguntando otras cosas. Lo que ustedes escucharon, háganlo. Lo primero, indicación que preguntaron, háganlo. No escuchen a sus compañeros. Sus compañeros preguntan muchas veces una misma indicación. A partir del origen, que es el cruce de la línea de tierra y la línea de origen vertical, pasamos una cantidad de 3 unidades, después 0.5, después 0.5, después 2 unidades, colocamos una cinta masking para completar 2 medidas de 0.5. Después del 2. Después del 2 es 0.5 y 0.5. Si quieren verificar las medidas al final, en total debe de medir 7 unidades. Entonces tenemos que el origen hacia la parte de arriba, primero eran 3 unidades, 0.5, 0.5, 2, 0.5 y 0.5. Del origen hacia la derecha, 0.4, 0.4, 2.2,
0.5, 4 y 0.5. Hacia la izquierda, 0.25, 0.25, 1.50 y 2. Si quieren corroborar medidas, desde la línea de origen a la altura final son 7. Desde la línea de origen al final son 8. De la línea de origen hacia la izquierda son 4. 7 en altura, 8 en la derecha, 4 a la izquierda. ¿Espero a alguien? ¿A todos nos dan las medidas? Las vamos a levantar hacia la línea de origen. Primero vamos a proyectarlas hacia el punto medidor. Vamos a proyectar las medidas empezando por el final de la parte derecha, que es el 0.5. La vamos a proyectar al punto medidor 1. Recuerden, el punto medidor 1 es el que está a la izquierda de la línea de origen. La proyectamos hacia ese punto. En este caso está aquí mi punto 0.5. Lo vamos a proyectar al punto medidor 1 que está en este lado. Y vamos a marcar el cruce que hay entre la línea de origen. Y márquenle ahí, pónganle que ahí es la medida de 0.5. La medida que está de 0.5 en la línea de tierra al final la vamos a proyectar hacia tu punto medidor 1 y la vamos a marcar en la línea de origen. Yo la voy a poner segmentada aquí nada más para que sepan la dirección. Ustedes no necesariamente la tienen que hacer. Este procedimiento es el que utilizamos siempre para proyectar las medidas reales a la línea de origen. También enviamos la medida de 2.2 hacia el mismo punto medidor 1 para que se cruce con la línea de origen. Marcamos, colocamos el número en la línea de origen para que no se confundan. La de 2.2, ¿verdad? Sí. En esos dos cruces dibujamos con la línea vertical, con la escuadra apoyado con la regla T hacia arriba. Esas dos líneas se van a topar con altura de 3 metros. Esa altura de 3 metros la proyectamos hacia el punto de fuga derecho. A ver, profe, espérese tantito. Y formamos una pared. Nada más proyecté hacia arriba las medidas que ya habíamos proyectado y esa figura se va a interseccionar con tu punto de fuga de la distancia de 3. O sea, para arriba subió 2.2. Para arriba, o sea. No, una línea normal del 2.2, una línea normal hacia arriba, del punto 5 una línea normal hacia arriba. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la altura del 3 que tenemos aquí. Este 3 lo proyectamos hacia el punto de fuga derecho y cerramos la figura.
pero desde atrás. De 2.2 donde termina antes del 0.2. La línea de arriba salió desde qué punto? Del 3. Pongan atención, chavos. Cuatro veces la misma indicación. Nada más levanté 2.2 vertical. El 0.5 vertical. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde llegues el 3 enviado hacia el punto de fuga derecho. La altura de 3 lo proyecté hacia el punto de fuga derecho. Hasta ahí va a llegar esa pared. Y ya no hablen entre ustedes porque entre ustedes mismos están hablando y no ponen atención al frente. ¿Tengo que esperar a alguien? Sí. Sí. Porque después te vas a confundir. Hasta ahorita hemos hecho, voy a repetir las mismas indicaciones. 2.2, proyectamos hacia tu punto de fuga, hacia tu punto medidor 1 y lo marcamos en la línea de origen. Marcamos y pongo ahí mi medida que proyecté 2.2 aquí. Proyectar es, pasé este 2.2 de medida real a una medida en perspectiva a la línea de origen. Pasé el 0.5 a la línea de origen utilizando el punto medidor 1. Además estamos trasladando esas medidas utilizando tu punto medidor. Pasé el 2.2, pasé el 0.5. Ya nos olvidamos de estos dos. Ya no son necesarios porque ya está esa medida proyectada en la línea de origen. En esa línea de origen levanté vertical con ayuda de mi regla T y me escuadra. Líneas sin medida. Alcen la medida y después lo borran si quieren. Después de esas dos líneas, la medida de altura de 3 la proyecté hacia el punto de fuga derecho. Y marqué esa línea y se dibuja esta pared. Toda esta es una pared. ¿Tengo que esperar a alguien? ¿Qué centímetros son los que van ahí, los que anotó acá en el otro pizarrón? ¿En qué escala es? 1.25. Estos, 1.25. A partir de origen, 25, 25. ¿Y para arriba? 3, 5, 5, 2, punto 5 y punto 5. Igual en... Sí, todos escala 1.25. ¿Ya podemos seguir? Vamos a proyectar de la parte izquierda la profundidad de esos muros. Primero enviamos el 0.25, el segundo. La vamos a proyectar hacia el punto medidor 2, porque ya son profundidades para que se cruce con la línea de origen. Marcamos la intersección y dibujamos el 0.25 o lo escribimos. El punto 25 que está de derecha a izquierda. El segundo. Le voy a dar zoom. Este es el segundo. Lo envié hacia mi punto medidor 2. En el cruce lo voy a marcar en la línea de origen. Es el segundo.
¿Listo? Ese 0.25 lo voy a proyectar a mi punto de fuga derecho. Y ese se va a cruzar enviando la intersección del 2.2 hacia el punto de fuga izquierdo. Exactamente donde se cruzan. El segundo 0.25 lo envié hacia el punto de fuga derecho. Se va a cruzar con el 2.2 enviado hacia el punto de fuga izquierdo. Recuerden, donde se crucen dos líneas fugadas al punto de fuga, hacemos una línea vertical. Ya borré eso del 2.2. ¿Aquí arriba? ¿Este? ¿Cómo cerramos esa figura? Enviando el vértice, este vértice, hacia el punto de fuga izquierdo. Enviemos el 0.25 al punto de fuga, se va a cruzar con el 0.2 enviado al punto de fuga izquierdo. Recuerden, donde se cruzan dos líneas fugadas, hacemos la línea vertical. Para cerrar esa figura, nada más enviamos este vértice a su punto correspondiente de fuga, que es el izquierdo, y hacemos esa parte o el grosor de ese murete. Los espero. ¿Cuánto era de acá a acá? ¿Cuánto era? No, nada más lo envías hacia el punto de fuga. Este punto lo envías hacia el punto de fuga, entonces cruzar con esta línea que envías hacia el punto de fuga. Ah, ya. Unas dos, ¿hasta dónde? Hasta este punto lo envías hacia la izquierda. A la izquierda. Aquí tengo que esperar. ¿Alguna duda? Este lo envías hacia el punto de fuga. Recuerden que para los puntos medidores nada más se utilizan para trasladar las medidas. No se utilizan para probar. Recién está igual que yo. Marca las líneas bien. ¿Podemos seguir?
Vamos a levantar la columna que va en la parte de la entrada. Toda esta parte de aquí es la entrada a la casa. Primero trasladamos la medida del 0.25, el primero, hacia el punto medidor 2 para proyectarlo en la línea de origen. Y en esas dos medidas de 0.25 va a ser la anchura de esa viga, de esa columna, perdón. Levantamos dos líneas verticales. Proyecté el 0.25, el que nos faltaba, con el punto medidor para que se cruzara con la línea de origen. En esos dos cruces del primero que ya hemos hecho y el que acabamos de hacer, hacemos líneas verticales para dibujar la columna. ¿Hasta qué altura? ¿Esta? ¿Esta? ¿Qué tiene? Este 0.25 lo proyecté al punto medidor y se cruzó con la línea de origen. En ese cruce es hacia arriba. La altura de esa columna vamos a bajar 0.40 del 3. De la altura del 3 vamos a bajar 0.40. Marcamos la altura en la línea de origen. Y aquí va a ser 0.40 de la altura de 3 hacia abajo, 0.40. Esa va a ser la altura de esa columna. Enviamos hacia el punto de fuga izquierdo y completamos esa cara de la columna. Enviamos hacia el punto de fuga contrario para completar la medida, este vértice, este, punto de fuga derecho. ¿Hasta dónde va a llegar? A la mitad. ¿Cómo sacamos la mitad? Nada más proyectando el segundo 0.25, este punto, al punto de fuga. No lo remarcamos tanto, nada más queremos saber la profundidad que se va a cruzar con esta línea que tenemos del 2.2. Levantamos verticalmente. .25 lo proyecté hacia la derecha y se va a cruzar con la línea que ya dibujamos del 2.2. Donde se cruza, levantamos verticalmente. Tip importante: los puntos medidores nada más se utilizan para trasladar medidas. Todas las demás líneas van hacia el punto de fuga izquierdo o hacia el punto de fuga derecho. El 0.25 lo envías hacia tu punto de fuga, va a cruzar con el 2.2 y levantamos verticalmente. El primero. Sí, porque el segundo ya está enviado. Esa línea que yo acabo de dibujar aquí va a ser para la viga de la entrada. Esa viga va a tener una altura de 40 centímetros. Sobre la línea de origen bajamos otros 0.4. Centímetros, ¿verdad?
40 centímetros, sí. Línea de origen. Recuerden que en su escalímetro cada unidad es un metro. Bajamos 0.4 de la medida que ya teníamos. Y esa va a ser la altura de la viga. Nada más la proyectamos hacia el punto de fuga izquierdo. La marcamos en la columna. Esa va a ser la altura. Y nada más jugamos con el punto de fuga derecho. Salud. Y esa va a ser la viga de la entrada. 40 centímetros, primero los proyecto hacia el punto de fuga izquierdo. Se cruza con la columna. En el cruce de la columna envío hacia mi punto de fuga derecho. No cometan el error de cuando bajamos 40 centímetros enviarlo directamente hacia el punto de fuga, porque no la estamos proyectando. Ese elemento, esa columna está alejado de tu plano de proyección. El plano de proyección es toda la línea que está en el origen. Está recargada a punto 25 hacia atrás, por eso primero lo enviamos hacia el punto de fuga izquierdo, donde se cruza con la viga, con la columna, que es esta línea que está aquí remarcada. Esa es la altura. Esa altura la proyectamos hacia el otro punto de fuga. Y ya se cierra esta figura, que es la viga principal de la entrada. El primer 0.4 lo vamos a proyectar hacia el punto medidor 1. Lo proyectamos para que se cruce con la línea de origen. Donde se cruza va a ser la anchura de esa columna. Nada más le enviamos hacia el punto de fuga izquierdo. Se va a cruzar con la primera línea del 0.25 que ya habíamos enviado hacia el punto de fuga. Y levantamos. Donde se tope con la línea de origen hacia el punto de fuga izquierdo. Sí. Y esa línea se va a topar con el 0.25 y se hace la profundidad de esa columna. Primero el 0.4 primero lo mandamos al punto medidor 1 y luego al punto de fuga. Ajá. Del primer 0.25. Sí. En 0.4 trasladamos la medida a la línea de origen. ¿Cómo la trasladamos? Utilizando el punto medidor 1. Marcamos la anchura en la línea de origen en perspectiva. Marcamos que ahí es 0.4. Esa intersección le enviamos hacia el punto de fuga izquierdo para que se cruce con la línea del 0.25 que ya está fugada al punto de fuga. Donde se crucen esas dos es vertical. Luego de hacer la anchura de la columna, ¿qué sigue? Ya hasta ahí vamos. O sea, lo que tenemos dibujado hasta ahí donde vamos. Ya viéndolo en detalle, este 40 lo envié hacia mi punto medidor para trasladar la línea a la línea de origen, que es esta línea. Marqué dónde es. Este punto lo envié hacia el punto de fuga y se va a cruzar con la línea que ya habíamos enviado de 0.25, donde se cruce hacia arriba. Y esa va a ser el ancho de la columna. ¿Qué falta en esa figura? Nada más dibujar la cara inferior de la columna.
de la viga, perdón, utilizando el punto de fuga derecho, enviamos este vértice hacia el punto de fuga, donde se cruzó con la vertical, enviamos hacia el otro punto de fuga. No. Envié esta parte de aquí hacia el punto de fuga, se va a cruzar con la vertical del murete. En ese cruce, utilizando el otro punto de fuga derecho, completé la figura. Este vértice lo envié hacia el punto de fuga izquierdo. Se va a cruzar con la línea que ya está dibujada vertical. En ese cruce, utilizando el punto de fuga derecho, utilicé nada más la proyecté hacia la izquierda y ya. Lo que hice además es jugar con los puntos de fuga. Un vértice lo envié hacia un punto de fuga, donde se cruza con otra línea, lo envié con el otro punto de fuga. ¿Listos? Estamos haciendo esta casa. El primer muro que dibujamos, esta parte de aquí, es este muro de piedra. Lo que estamos dibujando ahorita es la parte de la entrada, el elemento gris que está en la parte de aquí. No, ya vamos a seguir la siguiente clase para que tengan tantito tiempo para ir a comer. No habíamos llegado.